Hola amigos y amigas, bienvenidos a Contrapoder Ciudadano, el podcast donde nuestra voz es el poder. Mi nombre es Erika Baloto Siñalín y hoy abrimos un espacio para conversar sobre un tema que va más allá de la política, el liderazgo ciudadano y el papel de quienes, desde la comunidad, trabajan todos los días para transformar Rumiñahui. En un momento en el que el cantón vive un nuevo proceso electoral y se debate el futuro de nuestra comunidad, también vale la pena preguntar: ¿construyen realmente su futuro? ¿Solo las autoridades? ¿O también la ciudadanía organizada, los jóvenes, las mujeres y quienes lideran proyectos sociales? Para hablar de ello nos acompaña Mayra Sandoval, representante de la Fundación Tierra Quinte, una organización que impulsa iniciativas comunitarias y a favor de la niñez y juventudes de nuestro cantón. Licenciada, gracias por acompañarnos en esta invitación. Bienvenida al Contrapoder Ciudadano. Muy buenas tardes. Hola mi gente linda de Rumiñahui y Erika, muchas gracias por este espacio. Y pues bueno, aquí vamos a ir desarrollando la temática. Gracias, Mayra. Bueno, antes de iniciar, queremos recordarle a todos nuestra querida audiencia que las opiniones expresadas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados y no representan necesariamente la postura del Contrapoder Ciudadano. También saludamos a quienes nos siguen por Facebook y TikTok Live. Les invitamos a comentar, a compartir la transmisión y a dejar sus preguntas para nuestra invitada. Queremos también agradecerles a todos nuestros auspiciantes, como lo son la Academia de TikTok Ecuador. Aprende a crear contenido profesional desde tu celular y potencia tu marca personal. También gracias al Parque Acuático El Pulpo, el parque acuático más divertido del Ecuador con el único tobogán extremo. Gracias al Laboratorio de Creadores, todo en equipos y accesorios, además de herramientas para creadores de contenido. ¿Cansado de intermitencias? Con Fibra Max tienes internet de potencia. Disfruta tus juegos en tiempo real y sin interrupciones. Elige ganar con Fibra Max. Gracias a Big Digital Ecuador, marketing digital y producción audiovisual. Haz crecer tu marca con las mejores estrategias del mercado. Además, también son nuestros aliados para producir nuestros podcasts. Gracias a Xungo Pura, el mejor vino de Mortiño y frutas andinas. Ahora sí, empecemos. Bueno, en un contexto reciente electoral, Mayra, nosotros en el cantón Rumiñahui nos hemos dado cuenta que se han buscado e incluso han encontrado hasta debajo de las piedras a los posibles candidatos, porque en todo lo que ha venido haciendo estos procesos durante los últimos años, y es de tu conocimiento, no ha existido como tal liderazgos, voluntades o personas que simplemente se estén formando en política para ser parte de estos procesos. Y eso es lo que nos ha traído al día de hoy, a que incluso de acuerdo al último cambio o la última reforma que se hizo al Código de la Democracia, se tiene que tomar en cuenta exclusivamente a jóvenes y a mujeres, quienes muchas veces habían sido ignorados por los partidos políticos, los movimientos o los líderes que en aquel entonces, o como yo siempre les digo, los dinosaurios de la política, les gusta pues seguirse quedando allí y seguir manteniendo estos liderazgos. Pero ahora nosotros, como ya tenemos este nuevo código y estamos buscando la participación, nos vemos también como de cierta manera incluidos, pero no con una voz protagonista como tal, sino como una cuota política. Entonces, es por eso que queremos conversar contigo justamente, porque queremos conocer un poquito más a fondo de por qué todavía cuesta involucrarnos como ciudadanos en la vida política y pública del cantón. Bueno, yo creo que básicamente, y siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo, para que exista una transformación social precisamente que nos oriente hacia el involucramiento de la ciudadanía común, como yo digo, no somos ciudadanos comunes, involucrarnos dentro de la política, hay que reformar la educación. Y creo que ese es el pilar fundamental de la transformación social, tanto en lo político como en todo lo demás, ¿no? En lo económico, en lo social. Entonces, mientras no exista desde una política pública educativa que cambie el modelo educativo, yo creo que no va a haber ese verdadero liderazgo de los jóvenes y de las mujeres. Y en general, el cambio cultural, ideológico de toda nuestra sociedad. Porque básicamente, si bien es cierto, el Código de la Democracia nos implementa estas reglas, estas normas de cumplimiento, y que tiene que ser así, ¿no? Para poder dar un paso, para iniciar. Pero, sin embargo, creo que la política tiene una apatía en general, no solo en el cantón, sino en todo el Ecuador. La gente está muy decepcionada por todas las cosas que
que se ha dado a través de los procesos, de los distintos procesos políticos, los resultados, o los, más bien diríamoslo así, los no resultados de los gobiernos locales y de los gobiernos nacionales, que básicamente no le dan solución a los problemas diarios. Entonces todo eso hace que la política sea como rechazada precisamente por los jóvenes, por las mujeres y por en general todo el mundo, por así decirlo, porque no hay ese liderazgo desde la escuela. Entonces, en alguna ocasión, Miel, conversábamos entre mujeres y nos acordamos, de mi edad, ¿no? De la, ¿qué somos nosotros? ¿De los 40 para arriba? No, aquí joven. Un joven, pero yo, boomer, no sé qué, esas cosas yo no me sé. ¿Baby boomer o 40, X? Bueno. Hacia arriba. Bueno, estas generaciones, yo creo que somos un poquito más interesados porque precisamente en la escuela nos acordábamos justamente de un proceso que hubo de derechos de los niños. Pero fue así tal cual, como hacemos las votaciones para elegir autoridades, fue tal cual. Los niños nos acercamos empadronados, con el carnet estudiantil, a los distintos lugares de sufragio. Entonces, eso hace que tú te intereses por estos procesos y básicamente hoy en día el currículo educativo ya no tiene tanto esta Ya no hay ni cívica. Ya no hay cívica, educación para la democracia me parece que es una, pero ha bajado inclusive esta parte de educar para la ciudadanía, como antes había, no sé si tú hiciste la premilitar, había también esta temporada de ir a hacer monitoreo en las vacacionales con los niños, los más grandes asistíamos. Entonces todo esto crea y genera comunidad y hace que te intereses por la comunidad. Entonces esto es, creo yo, lo que hace falta, y existen muchos planes, programas y proyectos dentro de la educación que van rescatando esto, pero son cortos, son pequeños, son impulsados en sectores rurales. Y esto debería extenderse a que la política pública tenga impacto en toda la sociedad. Entonces creo yo que básicamente es eso, es la educación, la culturización también para lograr esos valores y que pues seamos un todo, ¿no? Y no necesariamente sea desde esta parte reglamentaria, que si no cumples, no participas, pero los liderazgos deben ir naciendo, yo creo que desde lo comunitario. Te comprendo y sabes que más bien me dejas una perspectiva mucho más amplia y con muchos más problemas sociales que al inicio, porque de cierta manera muchas personas y ciudadanos que ahorita están, que incluso son candidatos, le ven a la política como un tiempo de servir. Es como que pasan 4 años o pasan cada 2 años y en ese momento nos activamos, nos ponemos a hacer política, nos ponemos a trabajar, pero pónganse en pila, amigos, que realmente el verdadero proceso empezaría en las escuelitas, desde el mismo hogar, desde los mismos sitios de formación, para que logremos esos liderazgos, porque recordemos que algo que tú no lo sabes, algo que tú nunca aprendiste, tampoco lo vas a practicar. Y yo quisiera saber qué criterio te trae a colación esa frase que dice: no participo en la política porque no me importa o porque no me afecta. Bueno, la política, los ciudadanos nacemos como seres políticos, porque todo es política pública. Entonces, el precio de lo más básico, el pan, la leche, la gasolina hoy en día, o sea, todo eso depende de políticas públicas. Entonces, quien no se interesa, quizás es, como te decía, por esta apatía de tanta decepción que hemos recibido de los gobiernos, pero hay que interesarse porque en caso contrario vamos a seguir así. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de la fundación, cuando trabajamos con niños y jóvenes, me daba chiste, ¿no? Porque tú le decías a los niños, a los más chiquitos, yo les decía, ¿qué es líder? ¿Qué es ser un líder? Entonces, claro, ellos alzaban la mano y decían, es mi papá, es no sé qué. Y los más chiquititos decían, yo escuché un jabón líder. Y nosotros decíamos, ya, gracias. Entonces, claro, estos conceptos hay que manejarlos incluso desde casa, porque yo creo que en la actualidad vemos una sociedad mucho más quieta que antes. En mi época, Eri, nuestros papás salían a protestar. Mis papás fueron educadores, ellos salían a protestar si es que no les pagaban el sueldo, había huelgas de hambre.
y no necesariamente desde la parte que lo quieren hacer ahora de criminalizar la protesta, sino más bien desde el ejercer los derechos. Entonces, creo que ejercer los derechos es algo que el ser humano tiene que hacerlo desde pequeños. Porque hoy en día tenemos la tecnología, los chicos están más al alcance de mucha información. Entonces, no podemos decir, tenemos que volver a la educación violenta de la chancla, la correa y todo lo demás, porque eso ha generado que esta generación, digo, me incluyo allí, que nos daban correazos, que nos castigaban físicamente, por así decirlo. Ahora más bien hemos querido como decir, bueno, no vamos a repetir eso, o a veces lo repetimos, pero queremos ir cambiando. Y en ese extremo hemos ido muchos padres a ser como más amigos de los niños. ¿Y qué es lo que sucede ahí? O sea, los niños empiezan también por la estimulación que ellos tienen de su alrededor, de las tecnologías. Ellos empiezan a ganar terreno. Entonces hay este debate, ¿no? Es que hay que tener mano dura. Entonces yo creería más bien que tiene que existir un consenso allí y la democracia desde el hogar. Porque hoy los niños no se te quedan callados. A nosotros, antes sí o no, Erika, la mamá te miraba y tú tenías que estar calladito. Entonces, hay que ir jugando también dentro del hogar. Por un ejemplo que les poníamos práctico, a los papitos es, a ver, todos en el hogar quizás no tenemos los mismos gustos. Hoy quizás mi esposo quiere irse a la montaña, yo quiero irme al cine, la niña quiere irse a la piscina, el otro niño quiere irse a los go-karts, qué sé yo. Entonces, la idea es como democratizar esos procesos pequeños y enseñarles a los niños que pueden ejercer sus derechos sin vulnerar el derecho del otro. Entonces, ¿qué te parece si esta semana hacemos lo que a mamá le gusta? Y todos vamos y todos colaboramos. La siguiente semana hacemos lo que a papá le gusta. Claro. O votamos, a ver quién vota hoy por la montaña, el que gane. Y son procesos pequeños que nos enseñan precisamente a ejercer esa democracia, que es básicamente el tomar en cuenta la opinión de todos. Es que justo lo que tú nos mencionas es como que venimos de diferentes contextos y me parece que también con ese tema del coronavirus y todo aquello, sí, existe un cambio completamente de metodología. Pero también, bueno, en mi caso, yo creo que por eso tuve también muchos problemas en mi casa con mi mami santa, porque yo les veía a mis hermanos lo que tú dices, ¿sabes? Como que solo con la mirada ya mi mami les dominaba y en cambio era así como que hoy lanzaré la piedra, mostraré la mano, hoy seré la gota que derrame el vaso, hoy seré la llama que enciende esta hoguera. Entonces, con mi mami siempre fue como que, ¿por qué no me haces caso? O sea, ¿por qué a la final quieres hacer lo que tú quieres? Y dices, sí, nosotros tal vez venimos ahora de una generación que no le tenemos miedo a las cosas, que nos informamos, que no tenemos compromiso y que lo queremos hacer y lo hacemos. Y por último, nos arrepentimos a veces de los resultados, más no del camino. Y eso ha sido lo que de cierta manera ha hecho que empecemos a tener como que estas posiciones frente, bien sea en la vida familiar, en la vida pública o en las vidas laborales o en diferentes espacios donde cada uno pues va implementando sus liderazgos. Pero también hay una parte que tú comentaste, que dijiste, es que nosotros tenemos que ir construyendo nuestra comunidad, tenemos que ir viendo por nuestra comunidad. Pero ¿qué significa ese término, Mayra? ¿Qué significa construir una comunidad, especialmente en el aspecto participativo? Bien, yo tengo ahí una frase que justamente la escuchaba el pasado fin de semana, en la que decía que en el mundo, ¿qué es verdad y qué es mentira? O ¿qué es verdad y qué es falso? Ya. Entonces, luego de varios estudios de esta persona que nos daba esta mentoría, nos mencionaba que todo lo que te lleva a la unidad es verdad. Ya. Y todo lo que te lleva a la separación es falso. ¿Por qué? Porque somos seres, primero humanos, ¿ya? Para quienes creen, pues obviamente, o son religiosos, tienen un ser en quien creer, independientemente de la religión. Y pues este ser básicamente nos trajo acá al planeta, al mundo, a la tierra, para ser amor. Entonces, si tú eres amor, ¿qué entregas a los demás? Amor. Exactamente. Entonces, si todos cumpliéramos ese principio, pues no habría
todo lo que hay en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que es súper importante que cuando tú construyes comunidad, debes hacerlo desde el amor. Y no nos referimos al amor romántico, ¿no? Porque eso es otra cosa, eso es otro tema. Entonces, es como sentir el amor al prójimo, o sea, ayudar. Él nos decía también, mientras tú das, lo que sigue que es, más puedes dar. Y sin esperar el recibir algo a cambio. Porque muchas veces, y lo que la gente ve, quizás es el 1% de todo lo que tú haces. Y te van a reconocer por el 1% de lo que tú haces en la vida. El resto, el 99% no. Entonces, allí también es como siempre tratar de hacer las cosas para que todos y todas estemos bien, partiendo de que hay unas normas y unas reglas que debemos cumplir. Y esos universalmente son los derechos que todas las personas tenemos. Entonces, si yo respeto mi derecho, debo tener en cuenta también que no debo irrumpir el derecho del otro. Así es. Entonces, aquí un ejemplo, así que yo lo aprendí en Guayaquil cuando trabajé allá. Y era súper chistoso porque yo tenía que estudiar para capacitar a las personas de instituciones educativas, tanto a la comunidad de estudiantes y padres. Entonces tenía que estudiar, pero al lado mío vivía un vecino súper bullicioso, la típica de Guayaquil, que te suben el volumen, que hacen bailes chévere, ¿no? Entonces, claro, yo decía, a ver, tengo que estudiar, y él así me decía, ¿cómo? Bájale un poquito el volumen, por favor. Y yo entendía el derecho de él, que es de su como entretenimiento, todos, etcétera, etcétera. Pero a su vez, él también entendía el derecho mío, ¿no? De que tengo que tal vez el día de mañana estudiar, y me acolito bajando un poquito el volumen. Entonces, se entiende en ese contexto. Ahora, ¿qué pasa si es que no se respeta eso? Si no se respeta el derecho. Esas son cosas tan básicas en las que muchas veces como sociedad nos dejamos ver. Entonces, ¿qué tal que yo como vecina salía a gritarle y decirle que sí, que no sé qué, y nos peleábamos? Y él me alzaba más del volumen y ya, y yo seguía peleando. Entonces, ese es el poder que creo que yo tenemos como ciudadanía de elegir lo que vamos a hacer, y que lo que hagamos no le afecte al otro, o sobre todo no le vulnere el derecho. Entonces, eso es súper importante, creo yo, en lo comunitario. Y es bastante importante lo que acabas de decir, porque donde empieza mi derecho, termina también cuando empieza el tuyo, y muchas veces la ignorancia en no conocer de inicio nuestros derechos, porque parece increíble, comunidad, pero ustedes lo saben. A ver, pónganse una manita en el corazón y pregúntense, ¿alguna vez han leído los derechos humanos? ¿Saben cuáles son sus derechos humanos? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque parece irreal, o sea, que todos deberíamos de saber, como los 10 mandamientos, como nuestro nombre y nuestro apellido, para nosotros también pues promulgar que todos también tengan esa vida tranquila con sus derechos y sus obligaciones. Pero se desconoce. Es increíble cómo nosotros desde los hogares desconocemos, padres, madres, hijos, hijas, sobrinos, ahijados. De igual manera en los sectores, en las escuelitas, en diferentes ambientes, nadie es que te enseñe. Entonces, como que la política se va de cierta manera también configurando para que no te vayas dando cuenta de estos aspectos. Y cuando vives en ignorancia, pues completamente la gente te vulnera, te pueden venir a decir un montón de cosas y tú te lo vas a creer, incluso te pueden vulnerar tus derechos y lo vas a hacer. Y me parece que es otro claro ejemplo, puede ser también el tema a veces del comercio informal, que todos tenemos derecho al trabajo. No sé si es comercio informal o creo que es comercio autónomo actualmente. Autónomo, sí. Entonces, todos tenemos derecho al comercio, pero en ciertos sitios se vulnera, te quitan, te patean, te maltratan, porque tal vez nunca te socializaron que ahí no podías vender. Y lo otro es de que tú también nunca te informaste que en el sector que lo ibas a hacer, tal vez no correspondía a. Entonces, tanto de una parte como de la otra parte, se tiene que educar, ustedes tienen que educarse, hay que buscar los recursos, hay que buscar las formas, y creo que ahí también, de cierta manera, entran los movimientos y los partidos, pero eso vamos a hablar más adelante, porque vamos también a continuar con esto de, yo estoy muy de acuerdo justamente también con Mayra cuando dice que tenemos que también ser empáticos con la sociedad, porque recordemos que tú das lo que eres, más no recibes lo que tú eres. Entonces, cada uno viene de sus diferentes
perspectivas, viene de sus diferentes vivencias y realmente hace pocos días yo estuve conversando con madres de familia y con cierto sector vulnerable de la sociedad y son unas historias increíbles, súper duras, que tú te pones a llorar y dices, Dios mío, o sea, a mí lo más duro que me hizo mi madre fue no dejarme ir a la fiesta y pegarme un chanclazo, mientras que otras personas han sido incluso hasta objetos de esclavitud y realmente por no conocer estos derechos pues se han seguido vulnerando. Entonces recuerden que ustedes dan de acuerdo a lo que ustedes también han vivido y muchas veces otras personas tal vez no les ponen la misma atención o no son reactivas con lo que ustedes hacen, porque las personas que son felices dan felicidad. O sea, una persona que es feliz no se dedica a hacer daño, no se dedica a hablar mal, no se dedica a hacer nada de malo, vive en su felicidad y en su comunidad para servir o como ellos le ven a la vida. Entonces es muy difícil que una persona feliz se ponga a hacer daño. Entonces sí es importante que también recalquemos eso, de que todo lo que a ustedes les pasa no es porque ustedes son así, es porque tal vez esas personas tuvieron otras experiencias y ahora les quieren tratar así. Pero el momento en que ustedes se educan, que se empoderan y que se dan cuenta que la participación ciudadana es una herramienta para servir, para que usted mismo se dé cuenta que puede hacer grandes cosas sin necesidad de ningún cargo público, se van a dar cuenta que realmente la política es una maravilla. Pero ahí también queremos entrar en el tema de... Ya hemos hablado, Mayra, de cómo nosotros podríamos construir una comunidad desde el aspecto positivo, pero ¿cómo también podríamos pasar de esta crítica o de esta mala construcción a la verdadera participación? Bueno, como te había comentado, yo creo que para transformar la sociedad hay que iniciar desde la educación, para que sea un impacto fuerte. Porque, como te comentaba antes, existen programas, procesos, proyectos que ya se dan en el país, pero son aislados. Mientras no exista una política pública, no habrá un impacto real, creo yo, bueno, es mi criterio. Pero se ha podido observar, yo digo que el conocimiento siempre es poder, como tú lo decías, Dari, y si es que no recibimos ese conocimiento desde lo público, pues tenemos que autoeducarnos, ser autodidactas para ir aprendiendo las cosas. Pero sin embargo de esto yo sí creo que la verdadera participación debe hacerse desde casa, como te decía, con estas pequeñas cosas que tú vas inculcando en tus hijos. El ejemplo también es súper importante, que ellos te vean que no necesariamente que tú armas bronca, porque eso es algo que en nuestro país confunden, ¿no? Si una persona alza la voz y conoce y exige, le dicen que hace relajo. A las mujeres que nos dicen, ¿estás loca? Pues sí, estamos ¿qué hace aquí, locas. mijita? Vaya a la cocina. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que siempre debe existir, sobre todo la comunicación, y eso parte desde el hogar, desde enseñarle a tu hijo. Hoy hay muchos casos de bullying, hoy hay muchos casos de vulneración de derechos de los niños, no solo entre pares, sino también entre el adulto hacia el niño, o viceversa inclusive. Entonces, todo eso se debe ir construyendo desde casa. Luego, la escuela es un ente que definitivamente tiene que ser una construcción de ascenso social, es decir, que los niños y niñas se conviertan en agentes de cambio para poder así trascender hacia una mejor sociedad. ¿Y qué pasa con la sociedad ya adulta? Pues obviamente lo que tenemos que hacer es autoeducarnos, y eso es lo que hoy en día no hay. Y por eso la política está tan... que no sé, no encuentro la palabra, o sea, deteriorada, asqueada, erosionada, dañada. Porque la gente ya no cree. ¿Por qué? Porque básicamente la política ha sido vista no desde el liderazgo, sino desde el autoritarismo, desde la imposición, desde el hecho de que llega una persona y se cree la dueña del lugar al que gobierna, qué sé yo. Entonces no existe eso que te decía, ¿no? Esa situación de observarle al prójimo, de observar la comunidad, y eso, o sea, es que es eso. Entonces yo creo que para que exista más participación tiene que haber más cercanía de los líderes también. Entonces, mira, yo otro ejemplo que te puedo poner es que en La Tacunga, cuando yo trabajé allí directamente en la alcaldía, claro, el alcalde obviamente se traslada desde su casa, ya tiene su carro, y resulta, yo llegaba a veces a diario, viajaba desde acá hacia La Tacunga,
y salía súper temprano, entonces hay un puente allí donde es súper peligroso, te asaltan, te roban, pero inevitablemente debía yo cruzar eso. Entonces, claro, cuando yo cruzaba, veía ahí la madre con el hijo vendiendo, que no sé qué, o sea, todo así en la calle. Y claro, cuando yo llegábamos había las mesas de trabajo y el alcalde, a ver, me cuentan que no sé qué, cómo va esta cuestión del mercado del Salto, cómo va, ya. Y los directores, sí, ¿sabe qué? Todo bien. Y yo así, no, a ver, yo quiero hablar, no está todo bien. Yo vengo caminando ahorita por el puente y le arranchan a cada cuadra, o sea, hay gente indigente, hay gente consumiendo droga, o sea, no. Ok, alcalde, ¿qué? Y el alcalde, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dicen eso? Es que alguien tiene que decirlo, pero lamentablemente muchos líderes no se acercan a lo comunitario. Entonces, ¿qué dijo él? Ok, mañana yo voy a caminar por la ciudad. Dios mío. Entonces, claro, luego así, alcalde, ¿qué vio? Sí, vimos esto, otro. Y todos los directores me están mintiendo, o sea, me están mintiendo. Entonces, yo creo que para que exista esa participación, se necesitan unas autoridades cercanas a los problemas. Porque, claro, o sea, bueno, yo básicamente también no es que soy muy confiada, no sé si a veces eso es algo bueno o algo malo, pero no me confío, entonces hay que corroborar con los ojos, ¿no? Claro. Soy como Santo Tomás, mientras no veo, no creo. Así es, ¿no? Es que ahora, a ver, es que dentro ya podríamos hablar dentro de una participación ciudadana y ya luego de una gobernanza. Claro, cuando tú estás con la participación ciudadana, es como que podemos mejorar esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto y otro. Pero me parece que cuando ya asumes un cargo es como que sí, queremos mejorar la vida de las personas, pero tal vez no tomamos transporte público, tal vez no hemos vivido siempre en un conjunto, en una residencia, siempre hemos vivido en comodidades y eso a veces nubla justamente que las personas o estas autoridades vean aquello. Y la otra ya es la disonancia cognitiva, que ya se enfrentan porque quieren realmente mentirse o quieren ellos mismos autoengañarse o no sabemos cómo decirlo. A mí realmente me gustaría pensar lo primero, que es como que gente que tal vez estuvo en privilegio y que no lo siente o no lo palpa. Y yo por eso siempre les digo, a todos los líderes con los que trabajo y con los que voy, a ver, nos vamos un día vamos a andar en bus, vamos a ir por los mercados, por las calles, y solamente después de que lo vives, lo sientes y te vas a dar cuenta de cómo está la ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchas veces es, ay, sí, vamos al recorrido una media horita o una horita y vamos en los carros y vamos con los blindados, los guardaespaldas, con todo el mundo. Y a la final, por último, tú vas pasando y hasta la basura te van recogiendo por enfrente. Pero el rato del rato no se palpa una realidad. Entonces, sí se puede, de cierta manera, como que desvincular de la realidad a las autoridades porque viven en una disonancia cognitiva. Pero es por eso con la ciudanía también. Hay mucha ciudadanía que no hace lo Shakira. Yo digo, no cacha. Ciego, sordo, mudo. Sí, por ejemplo, y se tapa. Mira, yo ahí, y como te digo, lamentablemente siempre hay que traer a colación los temas de la política, de economía, de sociedad, incluso en tu casa, ¿no? A veces te dicen, y esto está mal, lo que te dicen, no, es que no hay que hablar ni de política ni de fútbol porque sales peleando. No, mentira, hay que hablar, porque si no hablamos, entonces, ¿cómo vamos a aprender o cómo vamos a pretender que las cosas mejoren? Entonces, ponte en casa. Yo tengo mi mamá, mis tías, que yo sí digo, o sea, ellas toda su vida tuvieron trabajo, ahora tienen su jubilación, todo el tiempo están como en casa, tienen sus vehículos y es como que, no, es que sí hay trabajo. ¿Por qué? No hay trabajo, porque mira, y tienes que explicarle, dices, mira, 14,000 chicos haciendo personas, exacto, mira, y miren, y claro, a veces en las redes te sale el logaritmo que tú ves. Entonces, si ellos ven una buena noticia, pues les van a salir buenas noticias. O pasan viendo pura novela, ni se enteran de las noticias. Exactamente. Pura cadena de Piolín. Exactamente. Entonces, justamente el trabajo de la participación ciudadana tiene que darse desde estos pequeños liderazgos. Entonces, si es que eres joven y te involucras, pues habla, y si es que en tu casa te dicen, no, es que tienes que callarte, no, hay que hacerlo de una manera educada siempre y tratando de ejemplificar. A mí me ha funcionado mucho esto de la ejemplificación, de decirle, a ver, tía sabe que mire este caso, pero escuche, pero... Y sí, obviamente tal vez a los adultos no vamos a cambiarles de esa perspectiva porque ya es un poquito duro y difícil, pero no es imposible, pero lo que
siempre tenemos que hacer es justamente llevar a esa cercanía. Yo creo que lo comunitario se perdió después de pandemia que tú mencionabas y como que nos hemos individualizado más, pero si todo esto funcionara desde una política, empezando desde lo local, ¿no? El líder local hiciera muchas cosas para promover lo comunitario, tuviese esa cercanía dentro de los barrios, de la problemática, ¿no? Estar cerca a su ciudadanía, se va a poder dar esta doble vía, ¿no? Del ciudadano que es atendido, no porque nos abran las puertas más temprano, ya vamos a trabajar, no, también se necesita la cercanía de la autoridad en donde queman las papas, como si se dice. Claro. Y eso es lo que no hay, entonces la gente obviamente protesta por eso. Claro, y ahí estoy de acuerdo también en lo que tú dices, de que ejemplificando o con la educación, de cierta manera, en nuestro grupo, en nuestra familia, se puede lograr divisar este tipo de aspectos. Porque, a ver, y esto yo me lo llevo igual muy claro de mi mamá. Yo cuando era niña siempre me molestó, y a ustedes les ha de haber pasado, que como hay una televisión en la casa, todos vamos a la televisión y el papá dice... que empiezan las noticias y es como que, ¿por qué tenemos que ver noticias? Y recuerdo que mi madre me dijo, porque tenemos que saber lo que está pasando en nuestro país, tenemos que tener nuestra cultura general y tienes que saber lo que pasa, hasta por si alguien te pregunta. Entonces yo no lo concebí en mi mente hasta muchos años después y siempre voy a agradecer a mi madre por ser la primera política que me inspiró a estar en este hermoso camino de que hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que hacer que los niños y los jóvenes se involucren para que luego ellos sean, como tú dices, esos agentes de cambio y que realmente cuando ya venga este tiempo de liderazgos, pues brillen con su luz propia. ¿Por qué? Porque recordemos que, como tú dices, yo sí estoy en contra de que, no es que no hay que hablar de esto. Oigan, no hay que hablar de los robos, no hay que hablar de las distorsiones, no hay que hablar de los secuestros. Esas son cosas malas. Hablar de política, de cómo hacer participación ciudadana, de la misma religión, del mismo deporte. Oigan, cosas lindas. Y peor del amor y de otras cosas. Hay que hablar, hay que decirlo. Porque si no lo decimos, lo estamos volviendo un tabú. Y tengan por seguro que esos viejos políticos les encanta que nosotros ni hablemos ni participemos, porque si nosotros no hacemos política como jóvenes o como mujeres, alguien más lo está haciendo y muy seguramente son los mismos de siempre. Entonces, por eso para nosotros sí es súper importante que ustedes entiendan que la participación ciudadana no es en este momento. Es en todos los espacios donde ustedes están, incluyendo su hogar. Y qué chévere que ahorita les recalque eso en cada momento, porque yo siempre les digo en todos los podcasts de empieza en el hogar, empieza en la familia, empieza en tu barrio, empieza en tu parroquia, empieza en tu cantón. Si sueñas más grande, hazlo a nivel local, hazlo a nivel internacional. Gracias a la cercanía que tenemos con la capital, aquí incluso se promueven programas nacionales, internacionales, con varios aspectos en los que ustedes pueden participar y el alcance que también se logra, pero haciéndolo. Porque si ustedes no lo hacen, pilas que alguien más va a estar tomando posiblemente esas decisiones. Pero Mayrita, ahora, si bien ya hemos recordado que sí, que tenemos que ser participativos y que tenemos que estar pilas con las buenas decisiones y como buenos ciudadanos, ¿pero qué podemos hacer para evitar que esta participación ciudadana solamente aparezca en cada 4 años? Bueno, como yo te decía, Eri, pues es necesario que exista desde una política pública súper clara que involucre a todos y a todas. Y cuando digo a todos y a todas es desde las infancias, las juventudes, las mujeres, todos los grupos vulnerables. Y yo creo que no hay que perderse porque tenemos una normativa que ya está hecha, entonces no podemos salirnos de allí. Y bueno, ahí aterrizando nuestro cantón vemos varias falencias. Y yo me llevo siempre de un ejemplo súper grande que lo viví cuando estaba precisamente en participación ciudadana. Llegué a Cotococha y estaban discutiendo los señores concejales con la gente adulta sobre el parque. Y yo decía, ¿y los niños? ¿Y los jóvenes? O sea, están construyendo un parque. De paso, como todos los barrios de San Olqui. Que el parque es para los niños y para los jóvenes. ¿Y por qué no les preguntan a los niños y a los jóvenes cómo quieren su parque? Entonces, ¿cómo vamos a involucrar en todas estas decisiones a los futuros ciudadanos si desde que parte su creatividad, su iniciativa, no los tomamos en cuenta?
Entonces, como te decía, hay proyectos y yo viví uno en Puerto Engabao y siempre lo cuento porque me parece magnífico. O sea, allí fue el presupuesto participativo direccionado al parque de los niños y el parque tenía bancas y plantitas y así, el típico diseño del parque. Pero por ahí llegó un loco que yo le digo que es de la Universidad de las Artes con su proyecto. Llegó este loco de la Universidad de las Artes y les dijo, ok, vamos a hacer una verdadera participación. ¿El parque de quién es? De los niños, de los jóvenes. Ok, vamos a sentar aquí a todos los niños y a todos los jóvenes. Les vamos a decir, ¿quieren este parque? Y todos, no, ese parque está feo. Todos lo feo. Entonces, ¿qué quieren los niños? Es que ellos estaban aprendiendo esto de skate, de las patinetas. Sí. Ok, entonces construyeron un parque con una pista hermosa que hay en Puerto Engabao de skate. Les compraron patinetas, los equipos, contrataron un instructor y hoy el parque es de los niños y de los jóvenes porque se les preguntó. Entonces, si es que no existe esa verdadera participación, y si es que sí existe, ellos van a crecer y van a ser los futuros líderes, los futuros concejales, alcaldes y todo lo demás, que realmente van a poder trabajar por su comunidad. ¿Por qué? Porque se les enseñó desde antes. Entonces, claro, hoy partimos desde muchas veces de los privilegios que tenemos como seres humanos y no nos enfocamos en las necesidades de la ciudadanía para irlas resolviendo en el caso de llegar a ser líderes. Entonces, yo creo que siempre parte desde involucrar a todos, de esa cercanía que los líderes deben tener hacia lo real, porque atrás del escritorio todo suena hermoso, y como te decía en el ejemplo de Atacunga, o sea, a la autoridad le pueden venir y decir maravillas, pero si no lo corrobora o si no lo vive, no lo palpa, entonces no va a tener la verdadera noción de lo que está pasando y de qué soluciones se tienen que dar. Entonces yo creo que siempre hay que partir desde eso, de involucrar a todos y a todas, y no desde la normativa, sino desde el verdadero sentir dentro del barrio. O sea, si en el barrio va a haber un presupuesto para mujeres, y recordemos que las mujeres es un espacio de grupo prioritario de mujeres. La mujer per se no es el grupo prioritario. Y yo me pregunto ahí, por ejemplo, ¿quién está liderando este grupo? ¿Una mujer vulnerable? ¿Quién es? No me acuerdo quién está ahorita. Ay, ya fueron votando todas las pobres compañeras, ya no sé ni quién. No, justo el día de hoy he perdido el rastro porque ese grupo se fue descalabrando tanto que ya fueron dejando y no sé quién está. Pero generalmente, como te decía, la norma está, pero hay que cumplirla. Claro. Y básicamente, yo de hecho incluso hice un comentario en el municipio en esta elección porque las mujeres que están allí no son mujeres vulnerables. Claramente la Constitución dice, grupo de atención prioritaria a mujeres vulnerables. ¿Quiénes son? Mujeres embarazadas, mujeres que han sido maltratadas o violentadas. Y tú ves ahí personas de la alta sociedad. O sea, claro, que más bien no. ¿Dónde está la representación? O sea, ahí partiendo desde la autoridad está ejerciendo mal lo que nos dice la ley. Entonces, ¿cómo podemos pretender una correcta participación cuando desde el gobierno no cumplimos con las leyes y normas? Y por eso también, bueno, si nos fuéramos más arriba, nuestra sociedad está realmente bastante distorsionada porque la ley está y mientras no exista un cambio o si a alguien no le gusta, como yo les digo en el internet, o sea, vaya y proponga el cambio pues en la asamblea, pero no me esté molestando en las redes por cosas que están en la ley, que las contemplan. Y si tiene algún reclamo, pues hay entes también. Claro, y la ley no está para interpretarse porque la ley ya está dicha y tiene muchos estamentos y estatutos que están súper claros, así que se debería de respetar como tal. Pero ahí es como tú dices también, la falta de educación, la falta de conocimiento, tal vez el nunca ver. Sí conocen y luego se hacen, no sé. No, a ver, verás, yo he hecho un diagnóstico aquí en el cantón y realmente sí nos quedan debiendo mucho los políticos. Me parece que dentro de ese gran grupo que nos queda debiendo, tú eres una de las pocas personas que realmente sí nos representa con una voz verdadera, con una participación auténtica y que conoce el trasfondo de la participación ciudadana, además de que la pone en práctica. Mientras que, no sé,
podría decirlo de una manera amable, las personas que son ignorantes de la política han logrado llegar a servirse a estos cargos de poder, que no solamente hablamos del tema local, recordemos el tema provincial, el tema nacional, el tema internacional, que es incluso mucho más, un espectro mucho más amplio y más caótico, que es a donde se llega. ¿Por qué? Porque ustedes no se preparan para este camino, porque de cierta manera ustedes nos quedan debiendo. Cuando uno les pregunta a ustedes qué es participación, qué es ciudadanía, qué es política, y que la gente se te queda en blanco y te dicen, política, él es política, pues esa es la política. Y es como que, habla serio. Entonces, esas pequeñas cosas son las que nos dejan mucho que desear y que luego nos hacen daño en la sociedad. Porque recuerden que cuando ustedes ya llegan a un cargo de elección popular o a un puesto de poder, pueden estar haciendo el bien a la comunidad o el daño completamente a la comunidad, porque de ustedes va a depender las políticas que nos rijan a nosotros el día a día y si nuestra calidad de vida va a mejorar o no. Pero gracias a su ignorancia, lamentablemente parece que no ha sido así. Entonces es importante ahí que nosotros también como ciudadanos empecemos a promover este tipo de programas también para la niñez, las juventudes, para las adolescencias y también, como se menciona, ahora que las cuotas políticas con mujeres y con jóvenes se han hecho más grandes, ¿cómo no prepararles para que lleguen a este camino formados? Porque recordemos de que tienen que tener una voz activa, más no ser una cuota política, o sea, eso es bastante importante. Si no, nos vamos a volver a ver reflejados con nuevos líderes que son como los mismos que ya han pasado y no se llega a hacer nada, seguimos en un mal vivir y nuestro entorno tampoco va mejorando. Entonces, vamos a ver nosotros también cómo podemos promover ese aspecto de formación para que ustedes logren tener esas herramientas. Porque recordemos que existimos personas que sí nos formamos, que sí trabajamos, que estamos constantemente en todas estas capacitaciones y formaciones y también brindándolas para lograr tener estas herramientas. Pero ustedes que no lo están, tienen que hacerlo. Y ya como para ir finalizando el podcast, Marita, yo quería preguntarte, y en cuanto ya a las organizaciones sociales o los partidos políticos, ¿qué papel cumplen ellos justamente en este momento de elecciones? En cuanto a la participación ciudadana. Sí, bueno, yo creo que las organizaciones sociales se han ido reduciendo en el aspecto de su protagonismo. Sí siento, bueno, como yo les decía, tengo 42, perdón, ya me bajé 2. Entonces, desde la época en que yo estaba en la secundaria, creo que existía mucha más organización social. Y creo también que después de pandemia, esta cuestión de, chuta, me puedo morir, tengo que vivir individualmente yo, ese ego del yo ha crecido mucho en muchos de nosotros, porque de una u otra manera lo hemos pensado. Entonces, alejarnos de lo comunitario es lo que nos ha llevado precisamente a que no exista esa organización. Y la organización social es importante en el ejercicio de los derechos, porque si yo no estoy de acuerdo, me invento con una obra porque creo que hubo sobreprecio, porque creo que hay direccionamiento de contratos, etcétera, etcétera, tengo que organizarme con la ciudadanía, pero lamentablemente no existe esa organización social, porque una buena organización social y que la gente hoy muchas veces se escuda detrás de las redes, pero cuando le dicen, a ver, pero hagamos algo, pero participemos, pero hagamos un documento, etcétera, etcétera, la gente dice no y tiene miedo y no se organiza para poder hacer uso del ejercicio de un derecho, porque ha existido desde tiempo atrás precisamente esta criminalización, persecución muchas veces. Entonces la gente dice, no, yo prefiero estar mejor sano y no me meto porque luego me van a atacar, porque luego, etcétera, etcétera. Pero la real organización social debería concentrarse básicamente en el poder ciudadano. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene el poder eso, de decirle, vea, señor alcalde, señores concejales, ustedes se van a su casa, porque es así. Los dueños de la gran empresa que es Rumiñahui, por ejemplo, tienen cuando tú tienes una empresa y contratas al gerente y te está haciendo las cosas mal, ¿qué le dices? Gracias, hasta luego. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué? Porque ese es el sentir, ¿no es cierto? Si tengo un negocio es para que crezca, para que surja. Lo mismo sucede con lo público.
los dueños son los ciudadanos, las y los ciudadanos. Y quienes trabajan para la ciudadanía son las autoridades. Entonces, si toda la ciudadanía comprendiera ese principio básico, pues simple y sencillamente, si las cosas están mal, les mandamos. Pero ¿qué pasa? La gente tiene miedo y hay que decirlo así. Claro, sí es difícil, la verdad, nos dos tipsitos como para quitarnos ese miedo y empoderarnos los ciudadanos y hacerlo. Bueno, yo te decía, es de conocimiento que hemos nosotros trabajado precisamente en esto de la voz ciudadana, y muchas veces sí, es como que te dejan solos, hay amenazas, nosotros hemos recibido, inclusive con los más pequeños, los vulnerables, los hijos, pero yo creo que parte esto de resistir, creo que muchas veces cuando tú vives desde la fuerza, que es hacer fuerza, no es miedo, es sentir culpa, todas estas cosas negativas, resulta que te detienes. Pero si tú sabes que no estás haciendo daño a nadie con lo que estás diciendo, porque realmente las cosas hay que ejercerlas desde los derechos. Entonces, cuando se tiene ese conocimiento de que se ha vulnerado un derecho y que únicamente lo que estás haciendo es reclamando por ese derecho colectivo, sabes que no haces las cosas mal, entonces puedes resistir. Entonces, el primero es educarte o conocer con lo que vas a pelear. Exacto, porque si me invitan vamos a protestar porque sí, no, o sea, tengo que saber, tengo que leer, o sea, yo creo que no sabemos todo, las autoridades está bien, si llegas al poder y no sabes todo está bien, pero nútrete, autoedúcate, no sé, lee. Contrata buenos asesores, buenos profesionales. Hay videos, tutoriales. Está YouTube y TikTok. Del CERCOP, hay tutoriales, todo hay. Sí, todo hay, o sea. Hoy tenemos al alcance de un clic un montón de información. Entonces es responsabilidad del ser humano, entre comillas, o reiterando la palabra, tomar responsabilidad de lo que hacemos. Entonces, si yo estoy en un espacio de ciudadanía, de liderazgo, tengo que tomar esa responsabilidad de hacer lo que me compete en el marco legal en el cual tengo que desarrollarme. Entonces, si mañana voy a hacer, me invento, voy a dirigir el evento de la reina. O sea, tengo que ser la mejor presentadora del evento de la reina. Así y para eso tendré que verme un video, tendré que leer una ordenanza, no sé, lo que tenga que hacer, pero hacerlo bien, porque en ese momento voy a hacer eso, mi presencia va a ser la presentadora del evento. Y así en todo funciona así. Entonces, obviamente este cúmulo de experiencias hace que como ciudadanos participemos de mejor manera. Entonces, yo creo que por ahí va. Ay, Mayra, muchísimas gracias. Si ven cómo nos ha dado luz en este camino de qué pasa con nuestra participación ciudadana y cómo ustedes también podrían perder ese pequeño miedo o ese titubear que lo tuviesen en algún momento, porque nosotros realmente, como yo le decía hace rato, Mayrita, o sea, ya las nuevas juventudes somos de echarle más leña al juego, de ser la gota que derrama el vaso y de tirar la piedra y alzar la mano, porque es como que queremos participar, queremos estar ahí, y como sabemos que lo podemos hacer, también tenemos estos espacios como este podcast. Así que te queremos agradecer por acompañarnos, Mayrita, y también a toda nuestra audiencia, a todos los que nos han estado comentando, a todos los que nos están dando like y compartiendo esta transmisión en vivo, sin antes también agradecerles a todos quienes también nos están siguiendo ahora también en el Contrapoder Ciudadano. Y para cerrar justamente ya este podcast, un mensaje súper chiquito a mi Mayrita. ¿Tú qué les dirías a ver, Lisen Mayra, ¿usted qué le diría a los jóvenes, mujeres, líderes comunitarios que desean aportar al desarrollo de Rumiñahui? Ninguna idea es tonta. Es tonto el que no dice su idea. Entonces, siempre se puede partir desde todo lo que nazca desde nuestro sentir. Como seres humanos tenemos derecho a expresarnos y pues eso siempre tiene que ser validado precisamente desde casa, ¿no? Desde, como les decía, las infancias, las juventudes, las mujeres, los adultos inclusive. Entonces, hay que hablar, siempre hay que hablarlo, hay que decirlo, aunque nos equivoquemos, pero tratemos siempre de ir construyendo precisamente lo que es ser un ciudadano. Y un ciudadano es responsable, ¿por qué? Porque conoce sus obligaciones, porque sabe cuáles son sus derechos, porque resiste a esta cultura del cansancio que tenemos en nuestro Ecuador, que es todo burocracia, pero hay que resistir hasta el final.
y siempre luchar por lo que es verdad, aquello que les decía, que nos lleva a la unidad y vencer todo lo falso que nos lleva a la separación. Mientras tengamos ese principio, creo que podemos lograr muchas cosas y siempre estar pendientes del otro también, de la comunidad, porque solo así podremos construir y transformar la sociedad. Las voces tienen que ser escuchadas, así sea desde lo más pequeñito que podamos o tengamos para decir. Muchas gracias, Mayrita. Así que pilas, todo lo bueno nos va a unir, así que únanse a todo lo que está pasando, a todo lo bonito que hay en la política, tomen las mejores decisiones en este tiempo. Queremos agradecerle a la licenciada Mayra Sandoval por compartir este podcast de diálogo y de reflexión con todos nosotros, porque realmente ustedes tienen que saber desde dónde se concibe la política para luego ser políticos. Así que no se consideren políticos y tampoco están haciendo participación ciudadana. Y gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más en el Contrapoder Ciudadano, el podcast donde analizamos la realidad de nuestro cantón, escuchamos distintas voces y promovemos el debate con respeto, con argumentos y participación ciudadana, porque el futuro de Rumiñahui no se construye solo desde una oficina, sino con una ciudadanía participativa, proponente y que se involucra. Yo soy Erika Baloto Señalín y esto fue el Contrapoder Ciudadano, el podcast donde nuestra voz es el poder. Muchas gracias, María. Gracias, Eri, gracias a todos. Gracias, amigos. Chao, chao.